¿qué es el testamento? Y el testamento es un acto jurídico en el cual la persona decide a quién dejar su patrimonio para después de su muerte. El testamento es un acto personalísimo, quiere decir que nadie nos puede representar, ni siquiera con poder. Es revocable porque podemos revocarlo las veces que queramos, es decir, la situación en la que yo decido dejar el testamento hoy puede ser una, pero dentro de 5 años o 7 años la situación cambia y yo puedo hacer justamente pues ese cambio de testamento y el último revoca el anterior. Sí, definitivamente se pueden cambiar. Solamente la persona, nadie más puede tampoco comparecer en nombre de nosotros a tratar de cambiar nuestro testamento. Bueno, los beneficios definitivamente es que se haga la voluntad de las disposiciones que yo quiera que se hagan para después de que yo fallezca. Definitivamente nadie puede alterarlo. Y existen varios tipos de testamento, pero el más recomendable definitivamente es el testamento público abierto. Es aquel que se otorga ante un notario público. Y bueno, pues en San Luis Potosí tenemos los notarios suficientes como para que las personas se puedan acercar al notario de su preferencia y otorgar su disposición testamentaria. Si encontramos personas que por falta de información de repente piensan que dejando su voluntad en un documento así sencillo, pues tiene toda la validez, y pues no. Tenemos el testamento hológrafo y el testamento público abierto, que son, pues, digamos, los testamentos que las personas puedan otorgar sin ningún problema, pero yo me inclinaría siempre al testamento público abierto. ¿Por qué? Porque está profesional del derecho como es el notario público, que siempre los vamos a estar auxiliando, orientando para que quede bien y en los mejores términos. Claro que sí. Bueno, en este mes del testamento el beneficio que se está dando a la ciudadanía es justamente el 50%. Son 1,900 pesos lo que las personas pagarán por otorgar su testamento universal. El testamento universal es aquel en el cual la persona decide dejar todos sus bienes a una o a varias personas. En el caso de la notaría 31, bueno, pues no entra el testamento de legados. El testamento de legados es aquel en el que las personas deciden dejar un bien para una persona determinada. Hay personas que pueden tener hasta 20 bienes o más, y entonces ellos decidirán a lo mejor dejar esas propiedades a personas diferentes. Entonces ese es un testamento por legados, no entra en la promoción del mes del testamento. Yo puedo dejar mi patrimonio a quien yo quiera, no necesariamente debo de dejar o puedo dejar a mi familia mi patrimonio. Tenemos casos en donde pues la gente incluso decide dejar su patrimonio a algún vecino o alguna vecina que fueron o que son quienes los están apoyando económicamente y respaldando en todos los aspectos, y hay personas que dejan fuera a la familia, a los hijos se desaparecen y aparecen como por arte de magia cuando las personas se van. Es muy padre esto del testamento, porque esto es una cuestión también de justicia, ¿sí? Yo dejo mi testamento a la persona que yo crea que se lo merece. ¿Por qué no? Si es compensar también al hijo bueno, a los hijos buenos, al familiar bueno. Entonces yo lo compenso, o yo los compenso dejando mi patrimonio a favor de ellos. Sí, definitivamente cuando una persona muere intestada, es decir, que no dejó testamento, generalmente sí es más complicado. Obviamente quienes entran a deducir los derechos de la masa hereditaria que la persona dejó, bueno, son en caso de que la persona
esté casada, bueno, pues es su cónyuge supérstite, que es el esposo o la esposa, y los hijos. Sí, generalmente se reparte de acuerdo a la ley, por partes iguales. Hay quienes deciden, los hijos deciden en su caso dejar o pueden dejar la más hereditaria a favor de la mamá, de la cónyuge supérstite, porque moralmente le pudiera corresponder a ella, pero ahí viene el pleito, porque hay unos hijos que no pueden estar de acuerdo, otros que sí están de acuerdo, y entonces esta sucesión se puede tardar años. Por eso luego de repente vemos casas en donde pues no se puede ni vender porque está intestada. ¿Por qué? Porque los herederos no se ponen de acuerdo. Caso de las intestamentarias, solamente se puede ir o seguir el trámite ante el notario público una vez que lo solicitan terminando la primera etapa de un juicio. Si un juicio, sea testamentario o intestamentario, consta de 4 etapas. La primera etapa se dice que es la más larga. Tratándose de intestados, pues es en donde el juez debe de cerciorarse de que, aparte de las personas que están denunciando la sucesión, no exista alguien más con derecho a reclamarla. Para ello, el juez ordenará la búsqueda de testamentos públicos y hológrafos, ordenará la publicación de los edictos en el Diario Oficial de la Federación. Viene la Junta de Herederos y viene la declaración de los herederos. Generalmente, pues esta es la etapa más larga. Viene la segunda etapa, que es de inventario y avalúo, que es en donde el abogado o el notario inventariara las propiedades del cual era dueño o es dueño la persona que falleció. Y bueno, después viene la adjudicación. Se adjudica a favor de los herederos que hayan demostrado el entroncamiento con el de cuyos. Sí. Posteriormente se tendrá que escriturar. Sí, se manda también al notario que el abogado o los herederos decidan para que se ponga nombre de los nuevos herederos. ¿Y cuál es la ventaja del testamento? El testamento se puede hacer ante el notario público. Al mismo tiempo abren la sucesión y el notario público hará las veces del juez, porque él adjudicará a los herederos. Es un trámite más rápido, más sencillo y, ¿por qué no?, más económico. Tratándose de testamentos, que es una figura clave que la ley exige, debamos de insertar el nombre de este personaje, que básicamente es quien se encargará de dar cumplimiento a lo que el testador dijo, ¿sí? Y coordinar a los herederos y al mismo abogado o al mismo notario para que se dé cumplimiento a la voluntad del testador o la testadora. Con el hecho de motivar a las personas a que otorguen su testamento, se está buscando precisamente que sea más fácil que las personas puedan acceder a la masa hereditaria de quien les haya dejado su patrimonio. Actualmente yo creo que hay más conciencia de la importancia de otorgar testamento, y me parece que la ciudadanía está reaccionando de tal forma que ahora pues pueden acudir con su notario, pues de preferencia, para abrir la sucesión. Yo creo que es más fácil ahora. Antes no se otorgaban tantos testamentos, no como lo que nosotros quisiéramos, ¿no? También es muy importante que sepan que si las personas deciden abrir la sucesión testamentaria ante notario público, el notario público lo podrá hacer siempre y cuando no exista algún problema o litis dentro de los herederos. Si existe litis, definitivamente lo más conveniente es que abran el juicio sucesorio testamentario ante un abogado, para que hagan valer el testamento, lo declaren válido y bueno, pues atraviesen todas las etapas, ¿no?, que se deben de atravesar, pero sí ante el Poder Judicial. Y la ventaja es que si la persona deja su patrimonio y testamento, si a alguien no le gusta
cómo la persona dejó el testamento, pues lo siento mucho, se deberá acatar la voluntad del testador, les guste o no les guste. Entonces, sí, esa es la ventaja también del testamento. En la intestamentaria no. Ahí, si alguno se inconforma o no está de acuerdo, pues para prácticamente la sucesión intestamentaria, pues se vienen problemas. Otra de las grandes ventajas de que seamos heredados por alguna persona, siendo familia, es que exentan dos impuestos que son muy onerosos, como es el traslado de dominio o el ISAI, que es un impuesto actualmente muy oneroso, y también se exenta el impuesto sobre la renta, siempre y cuando sean familia directa hasta el 4º grado, es decir, esposo o hijos, incluso padres. Si yo decido dejar a una persona que no sea mi familia directa, sí paga el traslado de dominio, no así el impuesto sobre la renta, pero traslado de dominio sí se paga. Entonces esto es como una donación que surte efectos después de la muerte. Ese es un beneficio que tiene años, pues es una de las cuestiones que debemos de valorar de nuestro gobierno, de que estos impuestos pues son a título gratuito, digámoslo así, como una donación, ¿no? que viene siendo gratuita e incondicional. Solamente podemos otorgar un testamento, como les digo, es personalísimo este acto, es revocable y requiere cierta solemnidad, y esta solemnidad definitivamente la otorga el notario público. El notario o los notarios nos debemos de cerciorar de que la persona sí sea con su identificación, incluso verificamos que esté vigente la identificación, checamos que sí sea la persona, platicamos con la persona para que no quepa duda de que es quien está otorgando el testamento, y que además no existe nadie que esté presionando para que haga el testamento a favor de determinada persona. Tenemos que tener mucho cuidado para, sí, efectivamente verificar que no sea presionada ni violentada su voluntad de ninguna manera cuando está otorgando pues ese testamento ante el notario público. La forma de heredar en vida, así decimos, es la donación. Luego de repente no es muy recomendable hacer donaciones, sobre todo cuando las personas son jóvenes, porque las situaciones cambian, porque habrá momentos en donde las personas necesiten vender su patrimonio, y si ya decidieron donar a favor de los hijos, pues no lo pueden hacer de una forma tan sencilla. Necesitarán, para poder vender su casa que ya le donaron a los hijos, autorización judicial para que el juez autorice la venta de ese inmueble, y hay que justificar el porqué. También luego de repente pues no es recomendable, porque pues hay hijos ingratos, ¿no? Sí nos ha tocado casos en los que pues viendo, crecen los hijos, se casan, y viendo que la casa que les heredaron sus papás y es de ellos, necesitan dinero, y sí hemos tenido casos en donde papá, mamá, lo siento mucho, la casa es de nosotros y la vamos a tener que vender. Es por eso que actualmente nosotros como notarios, si es que un papá o una mamá lleva a cabo una donación, el usufructo vitalicio, es decir, el derecho a usar esa propiedad, siempre se lo dejamos al papá o a la mamá que esté donando. Sí, precisamente para evitar que algún hijo ingrato los quiera sacar de su casa. Una creencia que muchas personas tienen, en el sentido de que nosotros pudiésemos hacer un acto jurídico con una persona que ya no está bien, o bien de sus facultades mentales, sobre todo eso, y que se encuentra postrada
en su cama, incluso moribunda, y que el notario llegue y solamente ponga la huella. Me niego a pensar que algún compañero notario pudiese hacer este tipo de actos prohibidos por la ley. Nosotros, incluso si llegásemos a tener alguna, pues no duda, pero para reforzar la voluntad de una persona, por ejemplo, adulta mayor o adulto mayor que decide otorgar su testamento, podemos solicitar un certificado de salud mental emitido por un psicólogo o un psiquiatra que refuerce el dicho del notario de que esa persona está en pleno uso de sus facultades mentales para poder otorgar su testamento en el día y la hora. El hecho de que, bueno, yo pueda otorgarlo las veces que quiera es un beneficio. El hecho de que, bueno, ahorita que estamos en el mes del testamento, pague un 50%, es un beneficio. El hecho de que yo tenga la seguridad de que si de repente me pasa algo, se cumplirá mi voluntad y no la voluntad legal, que en muchas ocasiones no es justa, ¿sí? Entonces, son más los beneficios que pues los no beneficios que pudiera tener el otorgar un testamento.